libro y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Sin esperanza me encontraba yo, muerto y perdido en mi transgresión, hijo de ira, enemigo de Dios. Mi corazón tu gloria rechazó, endurecido por mi rebelión, esclavo del pecado era mi condición. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. En las tinieblas ciego anduve yo, en mi oscuridad rumbo a la destrucción, lejos de Cristo, separado de Dios. Mas Dios muestra su amor para mí, en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad.
Hermanos, quiero saludarle a cada uno de ustedes en el nombre del Señor en este domingo 24 de mayo. A pocos minutos de comenzar el sermón, queremos dar algunos avisos especiales y por supuesto avisos generales con respecto a las reuniones que realizamos semana tras semana. Antes que todo queremos animar a cada uno de ustedes, amados hermanos, a seguir adelante, a permanecer firmes en la fe que Dios nos ha otorgado en Jesucristo. Sabemos que quisiéramos reunirnos físicamente, pero hasta ahora no ha sido posible. Dios lo ha permitido, Dios es soberano en todos los asuntos de la vida y queremos recordar esas verdades fundamentales. Animamos a cada uno de ustedes a permanecer como familia en oración y a seguir adelante. Pronto, si Dios lo permite, nos vamos a poder volver a reunir físicamente. Queremos entonces, hermanos, dar los siguientes avisos. Recordar que los días lunes y martes, desde las 19:30 a las 10 p.m., contamos con las clases de Instituto Bíblico. Entonces invitamos a todos nuestros hermanos que ya están inscritos y que están en las clases a seguir adelante en este estudio importantísimo de las doctrinas y también de un panorama del Antiguo Testamento. Sabemos muy bien lo necesario de conocer las Escrituras, no simplemente para contar con mayor conocimiento intelectual de lo que la Biblia nos enseña, sino para poder conocer a nuestro gran y maravilloso Dios. Así que invitamos a todos nuestros hermanos que ya están en el Instituto Bíblico a que sigan adelante. Además, queremos recordar que los miércoles continuamos con las reuniones de oración vía Zoom o a través de Zoom desde las 19:30 horas en adelante hasta las 9:30 aproximadamente. Así que hermanos, les invitamos a que también estén conectados los días miércoles para las reuniones de oración. Invitamos a que en lo posible puedan estar conectados como familia, que cada uno de ustedes pueda estar al tanto de las peticiones, las oraciones y las rogativas de la congregación de nuestra iglesia local. Necesitamos orar y también debemos orar como el mandato que nos ha dejado nuestro Señor y Salvador. Orar sin cesar en todo tiempo y orando con toda oración y súplica por todos los santos y también por todos los hombres. Así que invitamos a todos nuestros hermanos a seguir orando y a mantenerse conectados. También recordar a nuestras hermanas, y este es un aviso especial, mencionar que este próximo sábado vamos a tener, o van a tener las damas más bien dicho, una reunión especial de damas y queremos entonces invitar a nuestras hermanas que estén al tanto de los horarios y de todas las actividades que se van a realizar el día sábado. ¿Sí? Va a ser una reunión especial con actividades especiales preparadas para ese día. También, obviamente, recordamos a nuestros hermanos que prontamente estaremos transmitiendo entonces la predicación en este día 24 de mayo y, por supuesto, no olvidar mantenerse al tanto de los materiales y de todo lo que se está haciendo para las escuelas dominicales. ¿Sí? Los devocionales, animamos a nuestros hermanos a mantenerse en lo posible, en realizar los devocionales, ver los videos que se les envían para apoyarles en este proceso de enseñanza a sus hijos en lo que es la escuela dominical. Sin más que agregar, hermanos, les invitamos a que pronto estén preparándose y atentos a la predicación. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo esperamos que este tiempo de predicación sea de bendición para cada uno de ustedes. Hasta luego. ¿Cómo están, amados hermanos? Los saludo en el nombre del Señor. Doy gracias a Dios por la posibilidad de un día más, un domingo, en donde podemos servir al Señor a través de la enseñanza de la palabra de Dios. En este domingo, en donde Dios, a través de su palabra, el día del Señor, queremos que como iglesia podamos unirnos a través de la tecnología. Añoramos juntarnos como el cuerpo de Cristo, añoramos celebrar la cena del Señor,
tener compañerismo, tener coinonía como la iglesia nueva testamentaria, pero Dios en su gracia y en su misericordia ha permitido que vivamos en estos tiempos de pandemia. Estamos orando por nuestro país, estamos orando para que nuestro país siga resistiendo. Están los hospitales saturados, están a punto de incluso las clínicas privadas de llegar a sus límites. Y seguimos orando como lo hacemos los días miércoles por lo que está ocurriendo en Chile, pero en su misericordia y en su gracia, Dios a través de los medios de comunicación y a través de la tecnología permite que podamos predicar la palabra de Dios. Y confiamos en el Señor. Y de esa manera queremos predicar todo el consejo de Dios. El día de hoy vamos a seguir nuestra predicación hablando sobre el Padre de la Fe. Hoy día vamos a seguir con la enseñanza de Romanos capítulo 4, de los versículos del 1 al 12. Nuestra enseñanza va a estar enfocada en la segunda parte del sermón, en realidad es la tercera parte del sermón, de los versículos 6 al 8. Pero hoy día vamos a hablar sobre la enseñanza de Abraham, el Padre de la Fe, cómo Dios, a través de diferentes comparaciones, guiando a Pablo a través de su Espíritu Santo, logra comparar la importancia de la fe de un hombre del Antiguo Testamento. Abran sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 12, para dar lectura de la palabra de Dios. Dice así: ¿qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Y creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Y el padre de circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Oremos al Señor. Padre, que en tu gracia y en tu misericordia el día de hoy toque los corazones de mis hermanos para encontrar esperanza en medio de las dificultades y para fortalecer la fe con el ejemplo de hombres del Antiguo Testamento. Gracias por el apóstol Pablo, que a través de su palabra Dios ha permitido preservarla durante tanto tiempo y guiado por el Espíritu Santo para que la podamos aplicar el día de hoy. Bendíganos, Señor, para que podamos entender el ejemplo de Abraham y ese ejemplo poder traspasarlo a nuestras vidas para su gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hace unos días atrás hemos estado viendo como iglesia Romanos. Y hace unas semanas atrás vimos la importancia del Padre de la Fe. Determinamos que la pregunta, ¿cómo se declaró Abraham justo? Lo dijimos a través del versículo 1 y 2, es aparte de la ley. Sabíamos y consideraban los judíos que ellos consideraban que eran justos en cierto grado porque recibieron la ley de Dios, y también eran justos porque eran padres de Abraham. Y dijimos como conclusión que ellos tenían una especie de teología
de la gotera, o una especie de teología que descubría si Dios había justificado por la fe a Abraham. Aparte, en cierto grado, su fe les alcanzaba para la descendencia. Era una mala interpretación del texto, sin duda. Después, Abraham fue declarado justo aparte de las obras de la ley, y lo vimos la semana pasada. Dice que hay una prueba en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 15, versículo 6. Y hay una explicación, porque al que trabaja se le debe una recompensa, pero al que cree se le atribuye justicia. Y vimos que la fe venía por creer, y esa fe venía de Dios. Por lo tanto, lo que Pablo está tratando de decirnos es que Abraham fue justificado por la fe y por la gracia de Dios y no tenía nada que ver con las obras de la ley. Hoy día, en los versículos 6 al 8, vamos a ver una prueba del Antiguo Testamento. En el Salmo 32, versículos del 1 al 2, vamos a tratar de desglosar estos versículos y nos vamos a quedar con esos versículos. En el Salmo 32, que es la prueba del Antiguo Testamento, aparte de Abraham, que también fue justificado por la fe, que es David. ¿Quién era David? Dice la Escritura, por ejemplo, como también en el versículo 6, David habla de la bendición que viene sobre el hombre, quien Dios le atribuye justicia aparte de las obras de la ley. Bienaventurados aquellos cuyas inequidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. La palabra bienaventurado, aquella cuya transgresión ha sido perdonada, es claramente el argumento relacionado anterior. Pablo demostró que Abraham fue declarado justo ante el Señor sin las obras de la ley. Y lo veníamos diciendo en el capítulo 1, Dios a través del apóstol Pablo está mostrando que toda la humanidad es caída, que todos los hombres son caídos, tanto judíos como gentiles. Y ahora en el ejemplo máximo para los judíos de que ellos son pecadores y que no van a ser salvos por la ley o por guardar la ley, sino que por medio de la fe, Pablo comienza a hacer una introducción al capítulo 5, que es la justificación por medio de la fe sola. Es el declarado justo sin las obras de la ley, sin un esfuerzo personal. Fue declarado justo, justificado de Dios por la fe, y esta fe es una obra sobrenatural de Dios. Es un acto judicial por el cual se indulta a los pecadores, a las personas malvadas e impías, aceptándolos como justos y enderezando de manera permanente su relación con Él. Es decir, fueron reconciliados. Estaban alejados y ahora hay una asistencia justificante, un don divino de justicia, una concesión de parte de Dios, una categoría de aceptación. Es decir, en Cristo Jesús fuimos aceptados como justos aparte de nuestras obras. Es solo por la obra de nuestro Señor. En el Romanos capítulo 4, versículo 5, las semanas anteriores vimos, más al que no trabaja, pero cree que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Y como concluimos en Romanos 5, vamos a ver un poquito el desglose en una manera introductoria cuando tomemos el Romanos 5, hablando de la justificación por la fe, como dice en Romanos 5, versículo 15, pero no sucede con la dádiva como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Esto es muy importante, lo que queremos destacar el día de hoy. Es la importancia de la justificación como introducción al capítulo 5. Y Pablo va a comenzar a mostrar que Abraham fue justificado aparte de las obras de la ley, incluso siendo incircunciso. No estando en el pacto directo, si bien es cierto, Dios hizo un pacto con Abraham, pero Dios justificó a Abraham sin las obras de la ley, como los judíos creían. Y miren lo que dice en Romanos 5:17, por si por la transgresión de uno y por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida
por medio de uno Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. En realidad, el concepto que vamos a ver el día de hoy es importante en el argumento de ser justificado aparte de las obras de la ley, es decir, solo por la fe. Si usted no entiende teología, es uno de los conceptos más principales de la Reforma. Después del siglo de la Reforma, que más o menos en el 1500 comenzó todo el proceso en donde se les habla de la etapa de las tinieblas de la iglesia. Y el ejemplo que Dios pone de Abraham, padre de la fe, ahora involucra una referencia más detallada al pacto de Dios con su pueblo. Lo hace mencionando a David, con una referencia más concreta en la evidencia de la importancia del plan de redención aplicado en la obra de Cristo. En Romanos 1:17, como dijimos en la introducción anteriormente, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Ahora, la importancia del apóstol Pablo comienza a mostrarnos para nosotros como cristianos, porque es importante entender la profundidad de nuestra fe, de dónde viene nuestra fe, por qué creemos en Jesucristo y por qué hemos sido elegidos delante del Señor. Ahora Dios va a mostrar que Dios hace justicia al hombre, no por sus obras, no por lo que él ha hecho, no porque él es bueno delante de Dios, sino que por una obra justa, la de Jesucristo. La justicia se hace clara por medio de dos ejemplos en el plan revelado de Dios, que es significativo para los que están en Roma y lo deberían de tener clarísimo. Los hermanos de Roma, que de una o de otra manera estaban familiarizados con el judaísmo, necesitaban entender que ya había puesto como ejemplo que Abraham fue justificado aparte de la ley, aparte de la ley mosaica, aparte de un esfuerzo humano, sino que fue por medio de la fe. De esta misma manera, ahora va a tomar a un hombre en comparación para enseñarnos la justicia por la fe. Probablemente tenían que entender una explicación adicional de David, y es lo que el apóstol Pablo comienza tomando un salmo, el Salmo 32, para explicar que David ya decía en su corazón que él había sido justificado por la fe. Es una explicación. Si no eras del pueblo de Dios, si eres un gentil, necesitabas información adicional de David y su importancia histórica en el plan de redención. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito de David, haciendo referencias al Salmo 32. David es el segundo rey de Israel, reinó 7 años y 6 meses en la tribu de Judá en Hebrón, y 33 años sobre todo Israel en Jerusalén. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo del 4 al 6. Es decir, en un total de 40 años, desde el 1010 al 970 antes de Cristo. Los orígenes de David dice que Ruth le dan antecedentes de su familia. Ruth es parte de su familia en el Antiguo Testamento y se claramente muestran a Booz y la Moabita como descendiente de esta línea redentora. Isaí, el padre de David, tuvo 9 hijos y 8 varones y una mujer, siendo David el más pequeño de los varones. Su familia era de cierta importancia en Belén, pues Isaí, que era el papá de David, decía que estaba entre los ancianos de la ciudad. Eso está referenciado en 1 Samuel, capítulo 16, versículo del 4 al 5. Las semanas anteriores hicimos una descripción de Abraham, ahora estamos haciendo una descripción de David. Ahora, ¿por qué es importante David? Porque David tenía rebaños de ovejas, las cuales apacentaba, Isaí, la cual apacentaba también David. En 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 11, dice que Samuel dijo a Isaí, ¿y dónde están todos tus hijos? Y él respondió, aún me queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Esto fue cuando ungieron a David como futuro rey de Israel. En esa actividad David se había distinguido como un joven valiente y vigoroso.
habiendo tenido experiencias en las cuales enfrentó leones, osos y mataba a cuanto estos se le cruzaban cuando atacaban a su rebaño. En primera de Samuel, capítulo 17, versículos 34 al 36, dice que, pero David respondió a Saúl, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león y un oso venía, se levantaba un cordero del rebaño, y yo salía atrás de él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada y lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto un león como un oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Este es David cuando enfrentó a Goliat. Ahora, tiene todos los requisitos para, de acuerdo a sus obras y su valentía, un hombre valiente y vigoroso para ser justificado delante de Dios por ser un hombre temeroso de Dios. Pero en realidad, el Salmo nos deja otra cosa clara, que David no fue justificado por lo valiente o por lo vigoroso, o por su supuesto temor sin haber tenido un encuentro personal con el Dios de Israel. Cuando Dios rechazó a Saúl como rey de Israel a causa de su desobediencia, envió a Samuel a ungir a David como sucesor. Dice en primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 3, dice que el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Isaí en Belén, porque de entre sus hijos he escogido rey para mí. Y Samuel respondió, ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo, tomará contigo a una novia y di, he venido a ofrecer sacrificios al Señor. Invitarás a David al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás a aquel que yo te indique. Ese es cuando ungieron a David como rey de Israel. En 1 Samuel 16, también versículo 12, dice que él era rubio, de ojos hermosos y bien parecidos, y el Señor dijo, levántate y úngele porque este es. David fue un hombre que buscó al Señor de corazón. David escribió salmos a través de los cuales adoró y sirvió al Señor. Dios, en medio de su pacto con él, profetizó el reinado eterno del Mesías. También fue una referencia importante para todo Israel y un tipo futuro del reino mesiánico. Solo en su reinado de Salomón, Israel tuvieron un gobierno próspero, pero no en los contextos del pecado y la idolatría. Entonces tenemos una muy buena referencia por parte de Pablo para determinar la importancia de la justificación por la fe. Es muy inteligente el apóstol Pablo y obviamente uno de los más grandes teólogos de la historia de la iglesia y claramente el apóstol fundamental para los principios de la justificación por medio de la fe. Él comienza a mostrarnos a David, un principal dentro de la línea redentora del Mesías. Y de esa manera, por ejemplo, nos muestra la importancia de que tenía que ser justificado este hombre que admiraban de una manera extrema los judíos. Pero tenemos un problema. Como dijimos anteriormente, Israel y David tuvieron, y Salomón tuvieron en Israel un gobierno próspero como reyes. Y Dios va a ocupar a este hombre como una ilustración de lo que va a ser en el final de los tiempos. Pero también este hombre cometió un pecado horrible en el caso de Betsabé. Al enamorarse de Betsabé y a tomarla, David cayó en una cadena de pecados. Y todo comenzó con su ociosidad en el tiempo de guerra, fornicación, hipocresía, hasta llegar al asesinato de Urías, el esposo de Betsabé. Su primer hijo, el hijo de David con Betsabé, murió en consecuencia del juicio de Dios. Eso aparece en Crónicas, capítulo 3, versículo 5. También tuvieron varios hijos más, pero uno de los más especiales fue en su descendencia Salomón. Fue el sucesor por parte y Betsabé ocuparía como reina madre el lugar de su hijo Salomón. Estuvo muy relacionado en este caso. David demostró
tener gran sensibilidad espiritual y mucha sabiduría. Desde joven se distinguió no solamente por su valor de enfrentar a osos y leones, sino que por su prudencia. En 1 Samuel capítulo 18, versículo 5 dice, y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba y prosperaba, y Saúl lo puso sobre los hombres de guerra, y fue agradable a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de todos los siervos de Saúl. Es importante, si usted ha leído algunos salmos, y si usted ha leído la historia de David, y si usted le ha leído la historia de este valiente guerrero delante de Goliat, enfrentando a ese incircunciso que Dios ocupó para mostrar su poder, una de las cosas que tenemos que tener clara es que David era un pecador como nosotros y que fue justificado por la fe. Por eso Pablo lo pone en estos principios que son importantes para determinar la justificación por la fe. Sus defectos y sus pecados no son presentados claramente en las Escrituras. Fueron escritas para ser amonestadas por nosotros. La figura de David es de extraordinaria importancia para la palabra de Dios y para nuestra interpretación de lo que estamos viendo. El padre de la fe, justificado por una obra redentora de Dios. Puesto que Dios mismo decidió poner promesas para Israel que serán cumplidas a través de su linaje. Es decir, Abraham, Isaac, Jacob, de Jacob, la tribu de Israel salió la descendencia, posteriormente vino y llegó hasta nuestro David que está siendo referenciado el día de hoy. David es de extraordinaria importancia en la Biblia, como dijimos, puesto que Dios decidió que sus promesas para Israel serían cumplidas a través del linaje. Su época de gloria es tomada como paradigma para señalar otra época de gloria futura, en donde aún más gloriosa el reino del Mesías, en donde está presentado muchas veces como el mismo David, como el hijo de David. Por ejemplo, utilizando profecías de doble interpretación apuntando a nuestro Señor. Es decir, cuando Dios hizo pacto con David y le dijo, David tenía en su corazón construir el templo de Dios, Dios le dijo, tú no podrás construir el templo porque has derramado mucha sangre, tu hijo va a construir el templo y yo habitaré en medio de su pueblo. Dios estaba mostrando cómo este plan de redención se establecería a lo que estamos hablando el día de hoy, la justificación por la fe. En Isaías capítulo 9, versículo 7 dice, Él aumentó su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para finalizarlo, afianzarlo, y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Él está mostrando en esos versículos, poniendo como referencia el trono de David. Había en los judíos, como el padre de la fe, una importancia gradual y claramente establecida, tanto como Moisés también, era la importancia de que ellos creían que por la descendencia ellos iban a ser justificados, por la descendencia de aquel que Dios prometió. Pero uno de los problemas de los judíos era que ellos habían olvidado que Dios había llamado a Abraham por medio de la fe sin tenerle en cuenta las obras de la ley. Y también había llamado a David sin tenerle en cuenta sus obras, a pesar de que era un hombre valiente, a pesar que era un hombre poderoso, a pesar que era un hombre vigoroso y que tenía a Dios y que era un hombre prudente. Dios ya lo había perdonado y había pasado por alto las transgresiones. Y esta es la comparación que nosotros queremos determinar el día de hoy. Que el Señor Jesús estaba apuntado y presentado en el Nuevo Testamento como el hijo de David. Pero al mismo tiempo, Él aclaró que es también el Señor de David, es en la raíz y el linaje de David. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores y mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Entonces, David entendía el perdón de Dios.
David entendía el perdón de Dios tal como lo describe el Salmo 32, expuesto en los versículos 7 y 8 por Pablo en Romanos. Está diciendo que él entendía que Dios había pasado por alto sus pecados. En el Salmo 51, si me pueden acompañar en sus Biblias, en el Salmo 51, versículo del 5 al 10, dice lo siguiente de David: He aquí, yo nací en iniquidad. He pecado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer la sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijaron los huesos que me has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones y mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva el espíritu recto dentro de mí. En el Salmo 32, que Pablo referencia en Romanos capítulo 4, dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no inculpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Por lo tanto, en la forma de conclusión, concluimos lo siguiente, de acuerdo a la comparación de Pablo. Cuando Pablo dice en los versículos bienaventurado, en el versículo 7, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, la palabra es bendito sea aquel, bendito, un hombre feliz en este salmo, bienaventurado, la palabra es bendecido, que equivale a un hombre feliz. Un hombre feliz es la condición, un estado mental, felices por las perspectivas de algunos, de alguien cuyos pecados son perdonados. Es un estado mental de aquel que ha visto y ha evidenciado en su mente y en su corazón y en su alma que sus pecados han sido perdonados. Es una condición bendecida, es una condición feliz. Es una comparación en su estado interior cuando fue presionado o doblegado bajo el sentimiento de culpa. Dios pone eso en el corazón para darnos libertad. Es una condición real como la de un hombre perdonado, un hombre que ahora no tiene nada que temer como resultado de su culpa, o quien siente que está en paz con Dios. Sus esperanzas, su perspectiva, ahora como un hijo de Dios y un heredero del cielo. Cuán bienaventurado, cuán bendito es este hombre, cuya transgresión, como dice el versículo 7, bienaventurados aquellos sus iniquidades han sido perdonadas, sus pecados y cuyos pecados han sido cubiertos. Como dice el Salmo, cuya transgresión es perdonada. La palabra perdonado significa apropiadamente soportar, cargar, llevar, y hace referencia al pecado como si alguien lo hubiera llevado, como el chivo expiatorio del Antiguo Testamento, que iba y que era abandonado en el desierto en señal de abandono del pecado. Y de esta forma quiero hacer una referencia al Antiguo Testamento para que entendamos lo que Pablo está referenciando aquí como una mente judía. En Números capítulo 14, Aarón, que es un hombre que servía junto a Moisés, él tenía una labor principal de ser parte del sacerdocio, intercediendo frente al pueblo para que el pueblo sea santificado junto a la labor de Moisés. Y en el pueblo, cuando estuvo en el desierto probado, y cuando el pueblo reclamó delante de Dios, y cuando el pueblo estuvo haciendo pecado delante de Dios, Aarón y Moisés tuvieron un principal labor en cierto grado sacerdotal para interceder frente a la ira de Dios en contra del pecado, porque ya ellos habían reclamado, habían estado en su mente, habían pecado delante del Señor porque este pueblo estaba reclamando cuando salió de Egipto. Ahora,
En Romanos capítulo 14, versículo 11 al 19, dice lo siguiente, perdón, en Números capítulo 14, versículo 11 al 19, en referencia a lo que estamos diciendo, el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo va a estar en contra de mi presencia? ¿Hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que yo he hecho en medio de ellos? Los heriré con pestilencia y los desalojaré, y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos. Pero Moisés respondió al Señor y dijo, entonces lo oirán los egipcios, pues tú sacaste a este pueblo en medio de ellos con tu poder, y se lo dirán a los habitantes de la tierra, y estos han oído de ti, oh Señor, que estás en medio de tu pueblo, porque tú, oh Señor, eres visto cara a cara cuando tu nube está sobre ellos. Tú vas delante de ellos desde el día en la columna de nube y desde noche en la columna del fuego. Pero si tú destruyes a este pueblo como un solo hombre, entonces las naciones que han oído de tu fama dirán, ¿por qué el Señor no pudo introducir a este pueblo a la tierra que le había prometido con juramento? Por eso los mató en el desierto. Es una forma sacerdotal de interceder junto al pueblo. Pero ahora yo te ruego que sea engrandecido tu poder, tal como lo has declarado, diciendo, el Señor es lento para la ira y grande en misericordia, y que perdona la iniquidad y la transgresión, más que ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Pablo entendía la referencia de David, Pablo entendía la referencia del Antiguo Testamento, Pablo entendía lo que significaba la expiación y estaba referenciando a hombres ilustres del Antiguo Testamento para mostrar la importancia del perdón de la iniquidad del hombre. En el día de la expiación está instaurada después de la muerte de los hijos de Aarón por un fuego extraño, en Levítico capítulo 16, hablando de la misma manera, cuando el pueblo reclamó, Dios permitió que Moisés intercediera por ese pueblo, ahora también Aarón tenía que aprender una lección. Sus hijos dieron fuego extraño en el capítulo 16 y murieron inmediatamente por un fuego extraño, Nabat y Abiú. Aarón tuvo que entender la importancia de la expiación. Y Dios le enseña por medio de Moisés a Aarón lo siguiente y le dice, mira, de esta manera es la que tienes que adorar. Mira lo que dice en Levítico capítulo 16, versículo 8 al 10. Echa suerte sobre Aarón, sobre dos machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte por el macho cabrío expiatorio. Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya suerte para el Señor, haciéndolo como ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual la suerte por el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor para hacer expiación sobre él y para enviarlo como macho cabrío expiatorio al desierto. Así como ese macho cabrío expiatorio que permitió Dios que se hiciera en ese contexto, después de un sacrificio, un fuego extraño, Aarón tenía que hacerlo correctamente. Con esto yo estoy explicando la importancia del perdón del pecado. El pueblo tenía que entender, tanto como fue con Abraham, tanto como fue con Moisés, como fue con Aarón, la importancia de la expiación del pecado y del perdón, como dijimos, porque Dios es lento para la ira y en abundancia de misericordia. Y de esa manera tomaban a estos dos chivos, uno era sacrificado en adoración a Jehová y el otro era tomado y como era para hacer expiación sobre él y para enviarlo como macho cabrío al desierto. Y ese macho cabrío que estaba en el desierto era como decirle al pueblo, allá va tu pecado, en el cual va a morir en el desierto. De esa misma manera, Dios estaba mostrando en la mente de David en el Antiguo Testamento y en la mente ahora de Pablo en el Nuevo Testamento, diciendo, bienaventurados son aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas
y cuyos pecados han sido cubiertos. Así como el chivo expiatorio es del perdón y la salvación. Un salmo en el Salmo 85:1 dice: oh Señor, tú mostraste favor a tu tierra, cambiaste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, tú cubriste todo su pecado. Así como en Génesis 50, versículo 17, así diréis a José: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Ahora te rogamos que perdones la maldad de sus siervos, del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron, en este caso, cuando él perdonó a sus hermanos. De la misma manera, cuando lo tuvieron cautivo, cuando lo llevaron al final de Egipto, lo llevaron cautivo por lo que él quiso, sin quererlo, perdón. Cuyo pecado está cubierto, como si estuviera cubierto, es decir, oculto, en otras palabras, tan cubierto que no aparecerá más. La idea de la palabra hebrea que se usa comúnmente en la expiación es kaphar, que quiere decir cubrir, pasar por alto y perdonar. Y con esta explicación en el Salmo 65:3, las iniquidades prevalecerán contra mí, mas las transgresiones tú las perdonas. En el Salmo 78:38 dice: más siendo compasivo, perdona sus iniquidades y no las destruirás. Muchas veces contuvo su ira y no despertó su favor. Aquí la palabra es kahat, que significa cubrir. La idea es: el pecado sería cubierto, oculto, de modo que es como ese chivo que van al desierto en la vista sin la vista de Dios ni de ningún hombre. El delincuente sería considerado y tratado como si no hubiera pecado. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Delincuentes delante de Dios. Hombres de Dios que estuvieron en contra, fueron enemigos de Dios y ahora han sido reconciliados. Y por eso Pablo toma ese argumento diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonados, cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. De acuerdo al comentarista, dice lo siguiente: bienaventurado el hombre de no se le atribuye iniquidad, cuyo pecado no se le considera, no es una carga. La referencia es su propio pecado. Ahora Dios no impugna culpa a los hombres, por lo tanto es feliz, no es acusado de su propia culpa, es tratado como que si no tuviera culpa, es inocente. Y eso es lo que Dios hizo por nosotros. Esta es la verdad de la idea de la justificación, que el hombre, aunque es pecador, es consciente de haber violado la ley de Dios. Es tratado como que si no hubiera cometido pecado o como hubiese sido inocente, es decir, perdonado, y sus pecados ya no se le recuerdan en contra de él. Y el propósito de Dios es tratarlo en adelante como si fuera inocente. Es el acto del perdón que no cambia los hechos en el caso, lo hace inocente. Los hechos no son cambiados, ahora Él lo hace inocente por la gracia de Dios. Se hace apropiado de que Dios lo trate como si fuera inocente, no siendo inocente. El pecado no será recargado sobre Él ni contabilizado en su cuenta, pero es admitido al mismo tiempo como que no hubiese hecho nada y siendo perfectamente santo. En cuyo espíritu no hay engaño, que son sinceros y verdaderos, es decir, que no son hipócritas, que no son conscientes de que ningún deseo de encubrir sus delitos, sino que hacen una confesión franca y completa, implorando el perdón de Dios. La idea es, no es quien es inocente o sin culpa, sino que es sincero, franco y honesto, diciendo delante de Dios: yo he pecado delante del Rey, delante de Dios. Y no podemos ir delante de Él respondiendo inocencia, sino que confesamos nuestro pecado con una sinceridad consciente y honestidad para confesar nuestra culpa. Y Dios, que es rico en misericordia y en verdad, nos perdona. En el Salmo 66 dice: con mi boca clamé a Él, enlazado fue con mi lengua. Pero ciertamente Dios me ha oído.
Él atendió a mi voz y mi oración. Como dice Romanos en conclusión, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Y cómo va a vivir el justo? Entendiendo que fue justificado y que sus pecados han sido perdonados, han sido cubiertos, el Señor no los tomará en cuenta. Como dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es Cristo Jesús. Como dice Romanos capítulo 4, versículo 5, mas el que no trabaja, pero cree al que el que justifica al impío, su fe se le encuentra por justicia. Y como dice Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 5, por tanto, siendo justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de aquel que también hemos obtenido por la entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también lo gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza, y la esperanza no disoluciona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Por lo tanto, es bienaventurado. Es bienaventurado porque ha sido redimido, ha sido justificado, es feliz. De hecho, por eso Pablo lo compara en una comparación tan grande como Abraham y como David, caminando como viendo al invisible. Es por eso que Pablo establece el punto de comparación importante en la vida del creyente, la redención como punto importantísimo que hay que destacar en nuestra vida. La libertad que tenemos en el pecado por el pago de un rescate por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos rescató del pecado, de la maldad y del infierno. Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice, por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno en el Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entendemos la profundidad de nuestra salvación, entendemos la profundidad del perdón del pecado y de la santidad de Dios, aplicando justicia cuando nosotros pecamos y cuando nosotros hicimos daño al Dios Santo. Fuimos fortalecidos con el poder de la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia, paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Colosenses 1:13 dice, por tanto, Él nos libró del dominio de las tinieblas, nos trasladó al reino amado de su Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto las que hay en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es el que nos perdonó. En Él antes de es todas las cosas y en Él todas las cosas pertenecen y permanecen. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que el que tenga todo en preeminencia. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Versículo 20 de Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en el cielo. Dios hizo una conjugación cósmica para perdonarte de tal manera que trascienda a los cielos, para decir, este hombre ha sido justificado por medio de la fe y tiene la libertad de ser llamado hijo de Dios, redimido para siempre.
Aunque vosotros estabais lejos, eras de ánimo hostil, es decir, eras enemigo de Dios, ocupados en las malas obras. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, sin mancha e irreprensible delante de Él. Y esto es maravillosamente la conclusión de un hombre gozoso en la salvación. Entonces, la religión de un hombre que tiene cara demacrada, de un hombre que se inculpa a sí mismo, de un hombre que se autoflagela por su pecado y que todavía quiere hacer justicia delante de Dios por medio de su propio esfuerzo personal, es una religión satánica, porque dice que Él nos va a presentar delante de Él por la obra de Jesucristo. Y si en verdad permanecéis en esta fe, cimentados y contarnos, sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda creación debajo del cielo, en la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ese es el poder del evangelio. El poder de Dios que no le tuvo en cuenta el pecado de Abraham ni el pecado de David, cuando él asesinó a Urías y adulteró frente a Dios para que cayera en fornicación y en adulterio. Ese es el poder del perdón. Y esa es una explicación profunda de la obra de Cristo a nuestro favor. Todo lo que hemos hecho, Dios lo ha pasado por alto como que no hubiésemos hecho nada. Nos presenta como santos delante de nuestro Señor. Es maravilloso vivir en esa felicidad y gozo del perdón, porque Él nos libra de nuestras almas. ¿Qué tantas personas desean ver y experimentar que no lo han podido lograr? Si bien es cierto, el perdón nos da la libertad, no se puede percibir físicamente como algo que podemos visualizar. Nuestra alma sí lo sabe. Es como el curso de una gota que se va deslizando por alguna superficie. Nadie la puede detener y es tan normal, pero nadie es capaz de percibirla porque están preocupados de lo que se ve externamente a grandes rasgos y no los detalles. La salvación de nuestra alma es específica. El perdón y la libertad de nuestra culpa es indescriptible. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Caleb, Samuel, Ruth, vos y ahora David experimentaron ese perdón de sus transgresiones, el perdón de sus pecados, la libertad del alma, la esperanza de ver alguna vez a aquel que los salvó, a Dios que los sacó de la espina de la planta de sus pies, como que ningún médico, ningún doctor pudo hacer jamás. Es como aquel animal que gemía en la mitad del campo con una pata atrapada por una trampa y su amo con ternura lo rescata de sus heridas para tratar de zafarse que le causaban más dolor. Cuán bienaventurado cuyo pecado del hombre ha sido perdonado y sus pecados son cubiertos no con el poder de la tierra, sino que con la sangre de un ser santo que borra sus pecados para siempre. Que no sin culpa, no tengo culpa delante de mi bendito Salvador. Volviendo a la ilustración del animal anterior, sus ojos son agradecidos y mira a su amo que ahora es fiel porque lo salvó de la trampa que lo estaba llevando a la muerte. Ahora trabaja para su dueño porque razona y que su amo siempre lo observó desde lejos hasta rescatarlo de la muerte. Cuán bienaventurados somos aquellos que se nos atribuye justicia sin las obras. Oh bendito Señor, gracias por el perdón de nuestras almas. Cuán bienaventurados somos. La pregunta es, ¿sigues sintiendo culpa por tu pecado? ¿Sigues luchando con tu propia justicia? ¿Todavía tienes la mochila grande de culpa? R.C. Sproul dice, ¿has experimentado ese tipo de perdón? ¿Qué hacemos con la culpa entonces? R.C. Sproul nos dice, en lo que respecta a nuestra culpa delante de Dios, debemos decir, como dice David, Señor, si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podrá sostenerte en su presencia? Yo no podría sostenerme.
Tú no podrías sostenerte. El único sistema de apoyo que tenemos para sostenernos en la presencia de Dios como pecadores que han transgredido la ley de Dios es el perdón de Dios que nos da Jesucristo. Necesitamos un perdón real. Si con Él vienen los sentimientos de perdón, eso es un añadido, pero no podemos vivir sobre la base de nuestros sentimientos. El Evangelio no se enfoca en una espiritualidad sensual, sino en confiar en la verdad objetiva de Dios. ¿Tú crees que Dios ha perdonado tus pecados, que tus pecados han sido cubiertos? Eres bienaventurado, eres un hombre feliz, que el Señor no te toma en cuenta tu transgresión. Por ese perdón realmente y precisamente involucra el arrepentimiento, una fe real. Y sin arrepentimiento y fe real no hay perdón para la culpa real delante de Dios. Nuestra culpa debería llevarnos a buscar una forma de perdón y de reconciliación con el Dios que provee a su pueblo una forma específica. Debería conducirnos a la cruz donde Cristo pagó el precio por nuestras transgresiones y por nuestros pecados. Simplemente esa es la verdad, es que Dios nos perdona y estamos perdonados. Ese es un estado de las cosas objetivas, no es sentimental, no es cósmica. Dios te perdonó y si tú sigues sintiendo culpa por tu pecado, es que necesitas experimentar realmente el perdón de Dios. Tal vez nuestros amigos no nos perdonen. Tal vez nuestro cónyuge no nos perdone, tal vez la sociedad no nos perdone, tal vez un gobierno no nos perdona, pero Dios nos perdona y estamos perdonados. Eso significa que nunca fuimos culpables. No significa que nunca fuimos culpables. No podemos tener perdón si no hay culpa real, pero el perdón nos liberta del castigo que con justicia merecemos por nuestra culpa. Y a través de Él podemos ser restaurados a una saludable relación de amor con Dios. Gracias a Dios por haber sido libertado de nuestras culpas. Y como ese animal que miró desde lejos a su amo y le dio gracias porque le sacó la trampa que estaba en sus pies y que lo estaba conduciendo a la muerte. De la misma manera, Dios pagó por nosotros. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonados y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Tienes pecados que confesar? ¿Todavía sigues en tu mente y en tu corazón luchando con tu culpa? ¿Todavía sigues luchando con esa culpa y haciendo una autojustificación de que otros tuvieron la culpa y no tú? ¿Todavía estás pensando en tu mente, echándole la culpa a otra cosa, a las circunstancias, al papá, a la mamá, a las conspiraciones o a cualquier cosa y no has experimentado el temor real y la justicia real de Jesucristo y claramente el perdón de Dios santo en tu vida? Hoy día es el llamado a ser feliz, a ser libre de tus pecados y de tu culpa. Hoy día es el llamado a ser liberto. Como dice en Colosenses 1:22. Sin embargo, Él ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte a fin de presentarnos santos y sin mancha delante de Él. ¿Tienes esta fe? Sigue adelante. Si eres creyente, confiesa tu pecado y sigue adelante. Arrepiéntete, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sigue adelante, confiesa tu pecado. Si tienes a alguien que perdonar, perdónalo. Si tienes a alguien con quien reconciliarte, reconcíliate. Si tienes que a alguien pedirle perdón, anda y pídele perdón. Pero si nunca, y si haces todo eso y todavía sigues queriendo justificarte delante de Dios con tus propios esfuerzos, ahora libértate y anda a Jesucristo y pídele perdón, porque serás feliz. Como Abraham y como David, que Dios le perdonó el adulterio, el asesinato, la fornicación y la inmundicia, y lo hizo libre. Y como dijimos, el Salmo 51, ese salmo maravilloso que David piensa, dice, he aquí yo nací en iniquidad
y en mi pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Anda en lo secreto, humíllate delante del Señor y pídele perdón y serás feliz de la culpa y tendrás libertad en Cristo. Y si no eres creyente, el día de hoy necesitas conocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Oremos al Señor y le damos gracias por el sermón de hoy. Padre Santo, te agradezco por tu palabra. Gracias, Señor, por haber perdonado nuestros pecados. Gracias, Señor, por habernos perdonado de la maldad y de borrar todas nuestras iniquidades. Te agradezco, Señor. Ocupa este mensaje para libertar de la culpa y de la mochila que muchos hermanos aún todavía cargan sin entender la justicia de Dios y la libertad y la felicidad que tenemos. Guíanos, Señor, a la esperanza venidera. Y danos gracias, y te damos gracias, Señor, por esa gracia derramada y el perdón y la felicidad. Bienaventurado aquel hombre cuyo pecado ha sido perdonado. Gracias, Señor, porque hiciste algo tan maravilloso de limpiarnos de toda maldad y presentarnos santos delante de la presencia del Señor. Bendíganos, Señor. Pedimos también por aquellos que no te han conocido, para que el día de hoy entiendan la importancia de la justificación y la importancia de la obra de Cristo, pidiéndole en arrepentimiento perdón por sus pecados y entendiendo la libertad que tenemos en el Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Y tú que no eres creyente, pídele hoy día misericordia y gracia, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia, que no tendrá por inocente al culpable. Y le doy gracias a Dios por habernos pasado por alto nuestros pecados. Gracias, Señor, por su palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.